Una pregunta. También acopiando datos o leyendo algunos libros sobre el tema de los ángeles, porque como todos saben, lo que se ha dado en llamar angelología, en algún aspecto podemos decir que es una moda, pero ya vamos a explicar que no es todo así. Hay otras cosas. Hay muchos libros, como cualquiera puede ver recorriendo algunas de las bibliotecas, de las librerías conocidas, importantes en estos temas en Buenos Aires. Hay muchos libros sobre el tema de los ángeles y realmente ocuparse de leer o de acopiar información de muchos de estos libros es un trabajo un poco agobiante. En realidad, para trabajar con los ángeles, yo considero que, o nosotros consideramos, los miembros de este equipo multidisciplinario, que lo mejor es dejarse inspirar, dejarse fluir, entregarse a los ángeles. Las preguntas que yo tenía anotadas en este cuaderno, en esta agenda, en relación con uno de los libros que estuve hojeando, serían las siguientes. ¿Son reales los ángeles? ¿Qué aspecto tienen? ¿Por qué cada cultura posee mitos de ángeles? Creen espíritus guardianes que nos cuidan. ¿Por qué son los niños quienes aparentemente los ven con más frecuencia? Todas estas preguntas y sus respuestas se entrelazan entre sí. Si respondemos más que afirmativamente, positivamente, con una energía superior, con lo que llamamos nuestro yo superior, finalmente nos vamos a encontrar con una respuesta definitiva final, la más importante. ¿Qué responsabilidad tengo yo de mí mismo? ¿Qué responsabilidad tengo de los otros? ¿Y qué responsabilidad tengo con Dios? Y los que trabajamos en muchos de estos temas espirituales hemos encontrado, un camino que abre nuevas propuestas, nuevas ideas, y que es esa gran apertura en la verdadera nueva era. No vamos a contestar a todas estas preguntas. Vamos a tomar alguna para, lo más importante. Si son reales los ángeles, y son reales como muchas otras cosas que nosotros nos preguntaríamos si es real la matemática, por ejemplo. Sabemos que existe, sabemos que todo lo que crea el hombre tiene una realidad. Los ángeles están, evidentemente, por toda la información que hay, incluso de la Biblia, de libros de la antigüedad en Oriente y en Occidente, en América, se sabe que han existido, han aparecido seres de aspecto muy delicado, digamos así, con un alto grado de belleza, con características que conectan al hombre con lo superior, con lo divino. Y entonces, en relación con esto, se nos ocurre preguntar, decir, que cuando uno acostumbra a decir que tal persona es angelical o es un ángel, ¿y qué es lo que estamos queriendo decir? Estamos queriendo significar que tiene esas características de dulzura, de belleza, todas esas cosas que lo hacen divino, que lo hacen superior, que lo hacen perfecto. Los ángeles han aparecido en la Biblia desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, el profeta Elías, que tuvo muchas dificultades con enemigos de esa época, o sea, los que adoraban no al Dios único, al Dios de Abraham, sino que adoraban otros dioses, falsos dioses, como diríamos ahora. Tuvo dificultades con hombres, belicosos, y en una situación en que había decidido hacer un ayuno, como ocurrió muchas veces posteriormente, a través de toda la Biblia, vemos la importancia de los ayunos. Se había recluido en el desierto y estaba muy debilitado por ese ayuno, hasta que se le apareció un ángel que le hizo ver visiones de futuro, de su misión, y lo incentivó, lo convocó a que dejara ese ayuno, que ya
había sido bastante y que tenía que hacer otras cosas. También el patriarca Jacob había luchado con un ángel. No explica bien la Biblia el motivo, pero finalmente lo venció. Este triunfo, tenemos que entender como un triunfo espiritual, no como un triunfo físico, como un triunfo mental, un triunfo espiritual, o sea que había alcanzado, en algunos aspectos, espiritualmente podía llegar a la altura de los ángeles si se lo proponía. Entonces, recibió la inspiración de cambiar su nombre de Jacob por Israel, el nombre que ha dado toda una historia, a todo un pueblo, que tiene gran importancia. Y la palabra Israel significaría el que ha vencido al ángel. Después, otros autores también nos hablan de, por ejemplo, el escritor, poeta William Blake, al escribir, vio ángeles en los árboles, estaba en su gabinete y observaba alrededor, en los jardines, y vio ángeles, seres de una apariencia que no eran humanos, evidentemente, pero que expandían una bondad, una belleza que irradiaba, inspiraba confianza, inspiraba amor, inspiraba seguridad. Un día, cuando era niño, de apenas 10 años, levantó los ojos y vio ángeles. Luego los dibujó una y otra vez y escribió poemas en su honor. También un ángel se presentó en un momento determinado ante el patriarca Abraham. Recordemos que el arcángel Gabriel se presentó ante Agar, la esclava de Abraham, que había tenido un hijo de él y que fue expulsada por la esposa de Abraham, Sara, y estando en el desierto, el arcángel Gabriel la protegió a su hijo y le dio inspiraciones para que pudiera sobrevivir. Los ángeles son muchos, se habla de miríadas de ángeles con en distintas actitudes. En realidad, la persona que los ve, cada uno lo ve a su manera. ¿Por qué mucha gente no lo ve?, se preguntan. Sería una pregunta. Bueno, es que no es una visión física, óptica, exactamente, es una visión espiritual. O sea, es una visión que hablaría de un desarrollo espiritual muy elevado, que permite ver a estos seres que cumplen misiones al servicio de Dios. Podemos recordar también el ángel de guardia, el ángel guardián, que cada uno lo tiene, y que serían antepasados nuestros, que nos conocen perfectamente y vienen a protegernos en todo momento. Bueno, sí, el ángel guardián es en realidad un deva, sí. Bueno, vamos a entrar en estos temas de este reino débico, angélico y elemental. Creemos nosotros que una de las pautas de la raza humana es concientizar que el ser humano está vinculado desde tiempos inmemorables a estos reinos, y que realmente en ese plano supradimensional que el hombre no puede ver por su densidad física, pero que sí, como bien dijo Elías hace un instante en el anterior bloque, pueden visualizarlo a través de ciertas percepciones extrasensoriales. También este es un tema que va a ir ganando cuerpo. Sabemos que hay un material enorme en relación a este tema angélico, y que daría para horas y horas charlar la información extraordinaria que existe en relación a todos estos seres inteligentes, también creaciones del universo, que están colaborando con el hombre. Y digo bien colaborando, porque hemos aprendido que cuando un planeta comienza su proceso de evolución, son 3 reinos los que son llamados a evolucionar dentro del planeta.
Estos tres reinos son el reino angélico, el reino humano y el reino elemental. Te quiero hacer una pregunta desdoblada en dos partes. La primera, reiterando un poco el tema de los ángeles, es evidente que si se habla mucho de los ángeles, como yo quería aclarar antes, un poco puede ser moda, pero evidentemente mucha gente está viendo los ángeles. La otra pregunta es que te pediría entonces que examines esta circunstancia. La pregunta de fondo sería que en uno de los programas anteriores habíamos mencionado los devas y elementales. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco o nos hablas, te invitamos a que nos hables de, bueno, esta presencia angélica que se hace sentir, evidentemente, y de los devas y elementales? Uno de los, en principio que las cosas se ven, incluso hay fotografías en algunos hermosos libros, por eso creo que la gente, los amigos que están escuchando esto, que quieren leer, tienen que llevarse por su intuición, ir a las librerías especializadas o no, también hay una gran cantidad de librerías que pueden estar teniendo material de este tipo, pero conocemos que existen librerías especializadas de estos temas y dejarse llevar por la inspiración, porque la cantidad de libros en este tema es bastante amplia. Yo creo que una de las metas que tiene el ser humano, la humanidad, es el tratar de concientizar y prepararse para este contacto consciente con lo que es el reino débico. Repito que un deva es un ángel y el reino angélico es muy amplio. Nosotros vamos a hacerlo de la manera lo más simple posible. No vamos a tocar el tema de los querubines, serafines, tronos y domificaciones, porque esto es para otro programa. Vamos a tratar de quedarnos en la tierra, de estar con este tema dentro de la tierra de la naturaleza. Y este reino débico tiene infinitas gradaciones que abarcan estados de evolución que se extienden desde las pequeñas criaturas que viven en los elementos de la naturaleza y constituyen las cualidades características del fuego, agua, aire y tierra. No podemos prescindir de los elementos de la tierra cuando hablamos del tema de los ángeles, devas y elementales, porque precisamente son estos los que están sirviendo a los cuatro reinos, a los cuatro elementos, que son tierra, agua, aire y fuego. Te pregunto ahora, ¿podemos considerar estos reinos aisladamente o unidos prescindiendo de los cuatro elementos? Y esto es importante, forma parte del camino hacia la nueva era acuariana, uraniana. Es una de las pautas, lo hemos dicho, de concientizar este tema. Sabemos que la persona tiene un gran camino para ir resolviendo sus aspectos psíquicos, psicológicos, que en este momento la afligen. Hemos hablado del camino interno, de todos los procesos, y el entrar en este momento cósmico a la nueva era implica también la autoconciencia de que tenemos un mundo y que somos inconscientes de ese mundo que está paralelo al nuestro y que es el mundo que nos alimenta, nos nutre y hasta te diría que nos purifica, como es el caso de los silfos, del aire, que absorben la sustancia degradada de los hombres. No se pueden considerar aislados. O sea, los tres reinos, angélico, débico y elemental, en la antigüedad andaban juntos, caminaban juntos, de ahí en los relatos bíblicos y de ahí en los antiguos también escritos de otras civilizaciones que nos hablan de estas divinidades que evidentemente, como hemos dicho, se mueven dentro de lo que podríamos llamar la inmensa escalera de Jacob, simbólicamente hablando, por la que ascienden y descienden los ángeles. Cada deva y cada elemental constructor conoce exactamente la índole particular de su misión, es decir, son seres inteligentes, que ordenada en su conjunto constituye el universo manifestado, es decir, aquello que tocamos, la tierra, el agua
y el campo expresivo de lo que llamamos dioses y el campo de los hombres. El mundo manifestado, el mundo concreto en el cual vivimos, es un mundo que interacciona con estas criaturas inteligentes. ¿Qué función cumplen los 4 elementos y qué relación tienen con el hombre? Y el más importante es el elemento fuego. La importancia del elemento fuego está dado en todo aquello que es, por ejemplo, lo que nosotros usamos para calentarnos, para cocinar, o sea, y tenemos el sol, los rayos del sol, que es una forma más sutil de la expresión del elemento fuego. El elemento aire es muy importante para el mantenimiento de la vida, ya que sin él es imposible permanecer con vida. El elemento agua está relacionado precisamente con el cuerpo emocional, está relacionado con la purificación del cuerpo físico. En el plano físico sabemos que es el gran agente limpiador y es el equilibrante de las condiciones climáticas. El elemento tierra es vital para la producción de alimentos, por la construcción y mantenimiento de mejores cuerpos físicos, los cuales constituyen las manifestaciones sobre la tierra. Y aquí tenemos entonces estos 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, que son importantísimos y que cada uno de estos 4 elementos tiene aquellos seres inteligentes, devas, del mundo angélico y elementales que están sosteniendo y que están trabajando tanto dentro del elemento fuego, dentro del elemento aire, dentro del elemento agua, como dentro del elemento tierra. ¿Cómo se llaman los seres que gobiernan los elementos, es decir, devas, elementales, etcétera? Pues los elementos siempre tienen un director que los gobierna. El elemento fuego está gobernado por directores que se llama, en el caso del elemento fuego, es una dualidad. Sabemos que en el cosmos no existe la creación individual de un ser, sino que existe una dualidad. Esa dualidad siempre forma una trinidad en la unidad del universo. Así como el hombre y la mujer tienen su alma gemela, su dualidad, también la tienen en el cosmos, digo bien porque Helios y Vesta está vinculado a la parte solar, estamos hablando del elemento fuego, también los elementales tienen su complemento. En el caso del elemento fuego se llaman salamandras y salamandrinas, es decir que hay un complemento masculino, un complemento femenino. En el caso del aire, los directores del elemento fuego, del elemento aire, perdón, son Thor y Aries. Y los habitantes son los silfos y las sílfides. En el caso del elemento tierra, todos sabemos que son los gnomos, pero también su complemento se llama ñamina. Y en el caso de los directores del elemento tierra, Peler y Virgo. Virgo como la constelación de Virgo, por eso Virgo es una constelación también de tierra. Vamos a entrar ahora en Tauro, en la cual vamos a tener 3 constelaciones vinculadas de tierra, todo está interligado, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Y finalmente tenemos un elemento importante, como es el elemento agua, cuyos directores son Neptuno como el planeta y Lunara como la luna. Los habitantes que trabajan en las aguas, en todas las aguas del mar, río, son las ondinas y los triloes. Triloes, conté. De los devas, elementales, ángeles, hay gente que cae en una falsa postura. ¿Por qué no nos aclarás esto? Bueno, es en principio que en este momento hay más apertura, pero hay una cantidad de personas, las potentemente polarizadas en el mundo mental concreto, que caen a veces en la falsa postura de considerar una superstición hablar de los ángeles, devas, sin saber que estos, como agentes constructores de la naturaleza, son depositarios de un plan específico en la evolución planetaria, que está diseñado por la voluntad divina, cósmica, creadora, a través de los indescriptibles arquetipos superiores. Están tan indisolublemente unidos al proceso histórico los hombres, también racial y espiritual, como lo están la sangre y los tejidos nerviosos dentro del cuerpo humano. Hay también la posición de aquellas otras personas que, cansadas también de enseñanzas frecuentemente dogmáticas, se resisten a tomar en consideración toda información relativa a este importante aspecto de la enseñanza de la nueva era. Nosotros creemos que la nueva era
debe ser un proceso de muchos elementos de captación de todas estas temáticas, y creemos que este tema de los ángeles y de la Beba es importante porque va a formar parte de lo que podríamos llamar la nueva cultura espiritual del hombre. Nosotros lo único que podemos hacer en todos estos casos es decir, hablar de este mundo débico, hablar de la entrañable amistad de estos devas, de este reino respecto al reino humano, de los contactos que hubo con devas de distintos niveles de evolución, y transmitirle lo que hemos transmitido, estas informaciones, y el exquisito interés de estos seres también, de excelso amor que tienen por los niños. De ahí que hemos dicho en el primer bloque al final, que se expresa que el ángel guardián es un deva. Los otros seres que pueden aparecer también son seres que colaborarían con la vida de un niño, de una persona hasta determinado punto. El deva tiene una misión hasta cierto momento de la infancia y luego se retira de la criatura cuando ésta está ya cumplimentada o fijada dentro del plano físico. Y además estos seres que trabajan, aman, cuidan a veces a los enfermos y a todos cuantos sufren. Y estos seres que tienen una especial devoción y simpatía hacia todos los seres humanos, capaces de comprender a los seres humanos y recibir sus mensajes, recibir también de ellos fuerza, curación, todo aquello que nosotros entendemos como el tema de las energías. Las energías sabemos que vienen libres, que hay que cualificarlas, y son estos ángeles. A veces que esas energías libres, ellos les dan esa fuerza de voluntad, esa fuerza de curación, esa fuerza de paz que a veces nosotros tanto necesitamos. Mucha gente nos pregunta, mucha gente que ha leído unos cuantos libros sobre los ángeles, nos pregunta cuáles son los requisitos para comunicarse con los devas, ángeles y elementales. Los requisitos no son fáciles. Se trata más que nada de una actitud del ser. Establecer contacto con el mundo débico, angélico, elemental, es indispensable. Creer, el primer requisito es creer que existe. Si no creemos, si estamos con dudas, ya estamos bloqueando esa visión espiritual. Y estar persuadidos de su existencia. Nosotros estamos persuadidos de que es así, es nuestra verdad como es la verdad de muchos oyentes. Entonces, este es el primer punto de aproximación. Es simple el primer punto. Más adelante entramos en otros puntos. La enseñanza relativa al contacto con el mundo angélico ha de excluir todo culto a lo maravilloso, a lo fantástico. Es decir, que hay que aceptar su existencia con toda sencillez. Cae en una falsa postura. ¿Por qué no nos aclarás esto? Es en principio que en este momento hay más apertura, pero hay una cantidad de personas, las potentemente polarizadas en el mundo mental concreto, que caen a veces en la falsa postura de considerar una superstición hablar de los ángeles, devas, sin saber que estos, como agentes constructores de la naturaleza, son depositarios de un plan específico en la evolución planetaria, que está diseñado por la voluntad divina, cósmica, creadora, a través de los indescriptibles arquetipos superiores. Están tan indisolublemente unidos al proceso histórico los hombres, también racial y espiritual, como lo están la sangre y los tejidos nerviosos dentro del cuerpo humano. Hay también la posición de aquellas otras personas que, cansadas también de enseñanzas frecuentemente dogmáticas, se resisten a tomar en consideración toda información relativa a este importante aspecto de la enseñanza de la nueva era. Nosotros creemos que la nueva era debe ser un proceso de muchos elementos de captación de todas estas temáticas, y creemos que este tema de los ángeles y de la Beba es importante
porque va a formar parte de lo que podríamos llamar la nueva cultura espiritual del hombre. Nosotros lo único que podemos hacer en todos estos casos es decir, hablar de este mundo débico, hablar de la entrañable amistad de estos devas, de este reino respecto al reino humano, de los contactos que hubo con devas de distintos niveles de evolución, y transmitirle lo que hemos transmitido, estas informaciones, y el exquisito interés de estos seres también, de excelso amor que tienen por los niños, de ahí que hemos dicho en el primer bloque al final, que se expresa que el ángel guardián es un deva. Los otros seres que pueden aparecer también son seres que colaborarían con la vida de un niño, de una persona hasta determinado punto. El deva tiene una misión hasta cierto momento de la infancia y luego se retira de la criatura cuando ésta está ya cumplimentada o fijada dentro del plano físico. Y además estos seres que trabajan, aman, cuidan a veces a los enfermos y a todos cuantos sufren. Y estos seres que tienen una especial devoción y simpatía hacia todos los seres humanos, capaces de comprender a los seres humanos y recibir sus mensajes, recibir también de ellos fuerza, curación, todo aquello que nosotros entendemos como el tema de las energías. Las energías sabemos que vienen libres, que hay que cualificarlas, y son estos ángeles. A veces que esas energías libres, ellos les dan esa fuerza de voluntad, esa fuerza de curación, esa fuerza de paz que a veces nosotros tanto necesitamos. Mucha gente nos pregunta, mucha gente que ha leído unos cuantos libros sobre los ángeles, nos pregunta cuáles son los requisitos para comunicarse con los devas, ángeles y elementales. Los requisitos no son fáciles. Se trata más que nada de una actitud del ser. Establecer contacto con el mundo débico, angélico, elemental, es indispensable creer. El primer requisito es creer que existe. Si no creemos, si estamos con dudas, ya estamos bloqueando esa visión espiritual. Y estar persuadidos de su existencia. Nosotros estamos persuadidos de que es así, es nuestra verdad como es la verdad de muchos oyentes. Entonces, este es el primer punto de aproximación. Es simple el primer punto. Más adelante entramos en otros puntos. La enseñanza relativa al contacto con el mundo angélico ha de excluir todo culto a lo maravilloso, a lo fantástico. Es decir, que hay que aceptar su existencia con toda sencillez, como un hecho de la naturaleza. Hemos hablado que el hombre debe trabajar este valor, que se llama sencillez, para poder hacer contacto con aquello que es la vida, con aquello que es la realidad. No es la sencillez o la humildad una cualidad que inventa el hombre, sino que la humildad es una de las 18 cualidades cósmicas, divinas, que el ser humano tiene que acopiar. Y una de las cosas que hemos podido constatar con respecto a los devas es que su mente es extremadamente sencilla y exquisitamente sensible a las impresiones provenientes de todos los reinos de la naturaleza, con los que se hallan ellos misteriosamente conectados a través de los elementos constructores que trabajan específicamente en cada uno de los distintos planos de evolución. Por lo tanto, hay que admitir también que un deva no puede ser debidamente contactado utilizando el método normal, concreto de acercamiento mental que utilizamos en relación con las cosas y hechos corrientes de la vida. El requisito es que hay que educarse en un tipo de mente que sea a sí mismo sencilla y altamente sensible. Es decir, creer en ellos, tener una actitud de sencillez, tener una cierta sensibilidad, y el último de los requisitos es que hagamos silencio en el lugar que quisiéramos tener, un encuentro en un jardín o en un parque, el culto al silencio y a la contemplación. O sea, el trabajo de aquietamiento es fundamental para que intentemos una aproximación con el mundo de los devas. Específicamente, nos vamos a referir a dos lugares. Uno es Findor, al norte de Escocia, donde se han producido experiencias
con los elementales y los devas, realmente que ha trascendido. Mucha gente ha ido de visita a esos lugares atrapados por la gran fama de Findor. Pero también queremos mencionar acá en la Argentina, que tenemos un lugar que por supuesto no ha recibido toda la difusión necesaria que la publicidad europea o norteamericana le puede haber dado a Findor, pero que es un lugar muy importante. Nos referimos a San Marcos Sierra, a pocos kilómetros de Capilla del Norte, de Capilla del Monte. Una región de muy buena vibración. Hemos estado hace poco allí y hemos podido palpar la vibración de esa zona, las montañas, la vegetación exuberante, los ríos. Y hay una energía realmente especial, como lo sabe mucha gente que va a esos lugares. Gente que va a retiros espirituales, gente que va por la alimentación. Hay muchos grupos naturistas. Pero volvamos un poquito a Findor. Yo antes de entrar en el tema específico, pues es un tema relacionado con los devas, y tiene mucho que ver un trío de personas, Ellen Cady, Peter Cady y Dorothy McLean. Especialmente la que tenía contacto con los devas era Dorothy McLean. Y ella escribía cosas que a nosotros nos parece increíble, que en los libros que se han escrito sobre Findor, es como que los devas le hablaban y le transmitían. Ella escribía esos mensajes y ella después aplicaba en la tierra, en el tipo de elementos, de componentes para usar, cómo trabajar, cómo hablarle a las plantas, cómo hablarle a los cultivos. Y bueno, evidentemente algo pasó, porque es famoso Findor por el gran desarrollo de los cultivos, zapallitos, calabazas, flores en medio de la nieve. ¿Qué opinás de todo esto, Alberto? Sí, hace rato que nosotros tenemos conocimiento de todo esto. Además, toma vigencia en Findor este tema cuando mucho antes, ya del siglo pasado, se habían elaborado algunos trabajos en relación al mundo débil. Bueno, Findor se ha dado una circunstancia muy especial. Primero, que Findor para mí es la posibilidad que Dios le dio al ser humano para que comprenda, concientice que a través de la fe, en un lugar completamente extraño para todos ellos que no lo conocían, desértico, frío, con vientos muy fuertes, en la zona esa de Escocia, una zona inhóspita, completamente desagradable, y sin embargo se conjugaron una Ellen Cady, un ser con una gran dulzura, un ser espiritual, auténticamente espiritual, un Peter Cady, su marido, que aunque era espiritual, él necesitaba hacer la parte física, la parte de coraje. Él tuvo que demostrar el coraje, ser práctico para resolver los problemas prácticos de instalación en ese medio nuevo, extraño. Y finalmente Dorothy McLean, que puso su alta capacidad, su alto nivel de conciencia, su espiritualidad muy fina, que le permitía conectarse con los devas y terminar el trabajo, completar el trabajo que habían empezado el matrimonio Cady, para poder hacer realmente el trabajo junto con ella, con los devas, para el enriquecimiento de esa zona llamada Findor. Bueno, Alberto, yo sé que vos tenías un material, algo para leer. No, yo solamente quería aclarar que este tema es amplísimo. Tenemos los llamados ángeles de las religiones y tenemos los ángeles del silencio. Vamos a decir que el Deva es un tipo de ángel. Tenemos que delimitar estos tres grandes reinos: angélico, elemental y humano. El Deva forma parte del reino angélico. Por momentos, el Deva también puede formar parte del reino elemental. Y tenemos aquellos que son constructores de la forma. En cuanto a los ángeles del silencio, ellos tienen la misión de sensibilizar las mentes de los hombres para hacerles susceptibles al silencio espiritual y a la voz infinita de la naturaleza. Es decir, que uno, agobiado por las circunstancias humanas, que no se toma su tiempo para reflexionar, pero cuando lo tiene puede invocar a los ángeles del silencio para que sea el hombre enseñado por estos devas a apreciar en todas las cosas de la vida, aún en las más sencillas e insignificantes, una vida interior palpitante que está dentro de su mensaje de amor divino, el mensaje que cada hombre y mujer tienen dentro de sí. Cada hombre y mujer, hemos dicho que están como en una especie de hipnosis, sin salir hacia adelante,
sin manifestar ese plan de perfección que tienen, que va más allá de aquello que es el mundo concreto, de aquello que es la mente que es la matadora de lo real. Es decir, mata la intuición, pues la mente concreta es constantemente un hervidero de pensamientos, conceptos figurativos y opiniones contradictorias que impide entrar en la suave quietud de la vida espiritual. Bueno, respecto, íbamos a leer algo, no sé, que estamos en los minutos finales, ¿no? Íbamos a leer una lectura que nos pareció muy oportuna en este momento que hablamos de los ángeles, de seres tan divinos, tan hermosos. El mensaje dice así: a ti, humanidad, que buscas el conocimiento para lograr la felicidad, tus lecciones radican en la contemplación del amor. Les señalo que el amor en el reino de la naturaleza está en la escala evolutiva, muy por debajo del potencial del poder del hombre. La naturaleza refleja el amor de Dios mucho más que la humanidad, a pesar de ser la humanidad la escogida para individualmente convertirse en señores de la creación. A través del cuerpo de la naturaleza viene toda la sustancia necesaria para sostener los cuerpos físicos de toda expresión de vida. Sin los regalos de la naturaleza, sin comida y sin ropa, los cuerpos físicos no podrían durar nada más que unos meses. Sí, esto es la conciencia que queremos dar a todos, la relación íntima, que cuando ustedes entren en la verificación, el conocimiento y la información que existe a través de la bibliografía, se van a dar cuenta que el hombre prácticamente está siendo ayudado y sostenido en el sostenimiento de sus pensamientos, de su cuerpo físico, de su cuerpo vital, de su cuerpo emocional, por estos reinos que están al lado de él. El hombre debe conocer, aprender y concientizar la relación íntima que tiene con estos seres, como lo habíamos dicho en uno de los bloques anteriores. Es lo que queremos entregar hoy como conciencia a cada uno de los seres humanos, que estamos dependiendo hasta de nuestros alimentos, que es lo más esencial para la vida junto a todo lo demás, como el aire, el fuego y el agua. De estos seres que están, de estos devas, consustanciados con un plan que ellos conocen mejor que el hombre, su propio plan, en una evolución concomitante. El hombre no puede realizar su evolución sin el concurso de los ángeles y de los elementales. Y finalmente, en relación a esto, queremos seguir con este tema, con este mensaje en relación a esta temática que hemos tocado hoy. Les hablo de la naturaleza hoy, no solo para hacer al hombre consciente del principio del amor que está dentro de él, sino en gratitud a las millones de incontables inteligencias comprometidas en el servicio por la misericordia y para señalarle a las almas de los hombres la actividad que debe reemplazar la conciencia presente, que rehúsa elevar la carga compartida con estos seres. Hasta que no se reemplace esta conciencia, el hombre no podrá estar bajo la protección beneficiosa que el reino natural dará en los cambios cataclísmicos. Si la naturaleza te sirve y toma los residuos de tu cuerpo, el monóxido de carbono de tus pulmones y la carne de tus vestiduras, y con amorosas y suaves manos te entrega en su lugar las verdes hojas, el fragante botón de una rosa, la suave y cálida lana y la seda, debes, en agradecimiento, aprender a transmutar la discordia, consciente o inconsciente, de tu compañero o compañera de viaje. Y más que eso, devuélvele envuelta en un regalo de tolerancia, perdón, y eleva el amor, para de ese modo ganar el derecho de vivir por encima o paralelo al reino de la naturaleza. Y para concluir, nos dicen que el momento ha llegado, de que solo estarán aquellos en la vida física que por lo menos sean iguales al reino de la naturaleza.